Dioses que alguna vez fueron humanos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante, dioses que alguna vez fueron humanos. A lo largo de la historia y en diferentes culturas, hay historias de seres humanos que, debido a sus hazañas, virtudes o circunstancias excepcionales, se convirtieron en dioses. Estas historias no solo nos muestran la grandeza de estos individuos, sino que también reflejan los valores y aspiraciones de las sociedades que los veneraron. Acompáñenos en este viaje a través del tiempo y el mito. Gilgamesh. Comencemos con Gilgamesh, uno de los héroes más antiguos de la humanidad. Gilgamesh fue el rey de Uruk, una de las primeras grandes ciudades de la antigua Mesopotamia, situada en lo que hoy es Irak. La épica de Gilgamesh, escrita en tablillas de arcilla en escritura cuneiforme, es una de las primeras obras literarias conocidas. La épica nos cuenta que Gilgamesh era 2/3 dios y 1/3 humano, hijo de la diosa Ninsun y del rey Lugalbanda. Aunque era un gobernante poderoso y temido, su amistad con Enkidu, un hombre salvaje creado por los dioses, lo transformó profundamente. Juntos, enfrentaron monstruos como Humbaba, el guardián del bosque de los cedros, y el toro celestial, enviado por la diosa Ishtar. La muerte de Enkidu marcó un punto de inflexión en la vida de Gilgamesh, llevándolo a una desesperada búsqueda de la inmortalidad. Su viaje lo llevó a encontrarse con Utnapishtim, el único hombre que había obtenido la inmortalidad, quien le enseñó sobre la inevitabilidad de la muerte y la importancia de vivir una vida significativa. Después de su muerte, Gilgamesh fue deificado y venerado como un dios del inframundo y protector de los muertos. Su historia es una reflexión profunda sobre la mortalidad, la amistad y la búsqueda del sentido en la vida humana. Hércules. En la mitología griega, Hércules, o Heracles, es uno de los héroes más famosos. Nacido como hijo de Zeus, el rey de los dioses, y la mortal Alcmena, Hércules tuvo que enfrentarse a la ira de Hera, la esposa de Zeus, desde su nacimiento. Hera intentó matarlo en múltiples ocasiones, pero Hércules sobrevivió gracias a su fuerza sobrehumana. Hércules es más conocido por sus 12 trabajos, una serie de hazañas imposibles que debía realizar como penitencia por haber matado a su esposa e hijos en un ataque de locura inducido por Hera. Estas tareas incluían matar al león de Nemea, cuya piel era impenetrable, capturar a la cierva de Serinia, que corría más rápido que una flecha, y limpiar los establos de Augías en un solo día, una tarea que logró desviando 2 ríos. Cada trabajo no solo probaba su fuerza física, sino también su ingenio y determinación. Uno de los trabajos más famosos fue capturar al Cerbero, el perro de 3 cabezas que guardaba la entrada al inframundo, una tarea que requirió que Hércules descendiera al reino de Hades. Después de completar los 12 trabajos, Hércules continuó realizando hazañas heroicas, pero su vida estuvo marcada por la tragedia y el sufrimiento. Al final de su vida, fue envenenado con la sangre de la hidra de Lerna, que había utilizado años antes en sus flechas. En su agonía, construyó su propia pira funeraria y se arrojó a las llamas. Zeus, conmovido por su sufrimiento y sus logros, lo llevó al Olimpo, donde Hércules se convirtió en un dios y se casó con Hebe, la diosa de la juventud. Hércules es un símbolo de fuerza, resistencia y redención, y su historia ha sido una fuente de inspiración durante milenios. Guan Yu. De la antigua China, tenemos a Guan Yu, un famoso general de la época de los 3 reinos. Guan Yu nació en el siglo II después de Cristo y sirvió como un general leal bajo el señor de la guerra Liu Bei. Es conocido por su destreza en la batalla, su impresionante altura y su larga barba. Su arma distintiva, la Guandao, se convirtió en un símbolo de su poder y habilidad. Guan Yu es celebrado por su lealtad inquebrantable y su sentido del honor. Una de las historias más famosas sobre él es la de su captura por Cao Cao, un rival de Liu Bei. Aunque Cao Cao trató de ganarse su lealtad ofreciéndole riquezas y poder, Guan Yu permaneció fiel a Liu Bei y, después de cumplir su deber temporalmente con Cao Cao, escapó para reunirse con su antiguo señor. Otra leyenda habla de su recuperación milagrosa después de ser herido en batalla. Se dice que, mientras un médico raspaba el hueso de su brazo para eliminar el veneno de una flecha, Guan Yu continuó jugando al ajedrez sin mostrar ningún signo de dolor. Tras su muerte, Guan Yu fue deificado y se le venera como un dios de la guerra y protector de la paz.
Se le considera un símbolo de lealtad y justicia, y sus templos se encuentran por toda China y en muchas comunidades chinas alrededor del mundo. Además, Guanyu es un protector de los comerciantes y se le asocia con la prosperidad y la buena fortuna. Su culto ha perdurado a lo largo de los siglos, y su figura es un pilar en la cultura y la religión chinas. Imhotep. En el antiguo Egipto, Imhotep fue un arquitecto, médico y visir del faraón Djoser durante la tercera dinastía, alrededor del 2650 AC. Es más conocido por diseñar la pirámide escalonada de Saqqara, una de las primeras grandes estructuras de piedra del mundo y un precursor de las pirámides más famosas de Giza. Imhotep también destacó como un médico y erudito. Se le atribuyen numerosos textos de medicina y es considerado el autor del papiro Arwen Smith, uno de los textos médicos más antiguos que conocemos. Su sabiduría y habilidades en diversos campos, como la medicina, la arquitectura y la literatura, lo convirtieron en una figura legendaria. Siglos después de su muerte, Imhotep fue deificado como dios de la medicina y la sabiduría. En el período ptolemaico, se le asoció con Asclepio, el dios griego de la medicina, lo que refleja su estatus como un sanador divino tanto en Egipto como en el mundo helenístico. Imhotep es un ejemplo de cómo el conocimiento y la innovación pueden elevar a una persona a la categoría de divinidad. Su legado perdura no solo en los monumentos que diseñó, sino también en la forma en que su figura inspiró a generaciones posteriores. Los templos dedicados a Imhotep se convirtieron en centros de sanación, donde los enfermos acudían en busca de curación a través de sus oraciones y rituales. Rómulo. Rómulo, junto con su hermano Remo, es considerado el fundador de Roma. Según la leyenda, eran hijos de Marte, el dios de la guerra, y Rea Silvia, una vestal. Fueron abandonados al nacer y rescatados por una loba, que los amamantó en una cueva que hoy se conoce como la Lupercal. Crecieron como líderes naturales y, al descubrir su verdadera identidad, decidieron fundar una ciudad en el lugar donde fueron rescatados. Sin embargo, una disputa sobre quién debería gobernar la nueva ciudad llevó a Rómulo a matar a Remo. Rómulo se convirtió en el primer rey de Roma y estableció muchas de las instituciones y tradiciones que definirían a la ciudad. Durante su reinado, Rómulo expandió la ciudad y la defendió contra sus enemigos, estableciendo las bases de lo que se convertiría en uno de los imperios más grandes de la historia. Al final de su vida, se dice que Rómulo fue llevado al cielo por una tormenta y se convirtió en el dios Quirino, uno de los dioses protectores de Roma. La historia de Rómulo es un relato épico de lucha, conquista y la fundación de una civilización. Su deificación subraya la importancia de Roma y su origen divino, reforzando la idea de que la ciudad estaba destinada a grandeza desde sus comienzos. Emperador Hyu. El emperador Hyu es el legendario fundador del Japón y el primer emperador según la tradición japonesa. Se dice que Hyu era descendiente directo de la diosa del sol Amaterasu, lo que le daba un origen divino y legitimaba su derecho a gobernar. Según la mitología, Hyu nació en la isla de Kyushu y, después de una serie de batallas y aventuras, lideró a su pueblo hacia la región de Yamato, donde fundó el estado japonés. Este viaje y sus victorias sobre enemigos míticos establecieron su reputación como un líder poderoso y divinamente guiado. Después de su muerte, Hyu fue venerado como un dios y su espíritu se convirtió en uno de los kami, los espíritus venerados en el sintoísmo. Su historia refleja la profunda conexión entre la familia imperial japonesa y la divinidad, y su legado es celebrado cada año en Japón en el Día de la Fundación Nacional, conocido como Kenkoku Kinen no Ha. La figura de Hyu ha sido utilizada a lo largo de los siglos para fortalecer la unidad y el orgullo nacional en Japón. Su historia no solo es una leyenda fundacional, sino también una fuente de identidad y cohesión para el pueblo japonés. Emperador Augusto. Augusto, el primer emperador de Roma, también conocido como Octavio, fue adoptado por Julio César y se convirtió en el líder indiscutible de Roma después de una serie de guerras civiles. Bajo su gobierno, Roma entró en una era de paz y prosperidad conocida como la Pax Romana. Augusto logró consolidar su poder a través de una combinación de reformas políticas, militares y sociales. Estableció un sistema de gobierno que permitiría a Roma prosperar durante los siguientes siglos. Su reinado marcó el comienzo del Imperio Romano, transformando Roma de una república a una autocracia.
Después de su muerte en el año 14 después de Cristo, el Senado romano lo declaró divino y se le veneró como el divino Augusto. Su deificación marcó el comienzo de una tradición en la que muchos emperadores romanos posteriores fueron declarados dioses. Los templos y altares dedicados a Augusto se construyeron por todo el imperio, y su figura fue central en el culto imperial que promovía la lealtad y la unidad dentro del vasto territorio romano. La historia de Augusto muestra cómo el poder político y las hazañas militares pueden transformar a un líder en una figura divina. Su legado perdura no solo en los monumentos y estructuras que se erigieron en su honor, sino también en la forma en que modeló la historia y la cultura del mundo occidental. Buda. Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, fue un príncipe indio que renunció a su vida de lujo para buscar la iluminación espiritual. Nacido en el siglo VI a.C. en lo que hoy es Nepal, Siddhartha vivió una vida protegida y cómoda hasta que, al salir de su palacio, se encontró con el sufrimiento humano en forma de un anciano, un enfermo y un cadáver. Estas experiencias lo llevaron a abandonar su vida principesca y embarcarse en una búsqueda espiritual para entender la causa del sufrimiento y cómo superarlo. Después de años de ascetismo y meditación, alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi y se convirtió en el Buda, el despierto. Las enseñanzas de Buda se centraron en las 4 nobles verdades y el noble octuple sendero, que proporcionan una guía para superar el sufrimiento y alcanzar el nirvana. Aunque no es un dios en el sentido tradicional, Buda es venerado como una figura divina en muchas culturas asiáticas. Después de su muerte, el budismo se difundió por toda Asia, y Buda se convirtió en un símbolo de compasión, sabiduría y liberación del sufrimiento. Sus enseñanzas han inspirado a millones de personas en todo el mundo a seguir un camino de paz interior y armonía. La historia de Buda destaca la capacidad humana para alcanzar la trascendencia espiritual y muestra cómo una vida dedicada a la búsqueda de la verdad puede impactar a generaciones. Estos son solo algunos ejemplos de cómo los humanos extraordinarios pueden convertirse en dioses en diversas culturas. Estas historias no solo nos muestran la grandeza de estos individuos, sino también los valores y aspiraciones de las sociedades que los veneraron. Desde la antigua Mesopotamia hasta Japón y Roma, estas figuras han dejado una huella indeleble en la historia y en la mente de las personas. Cada uno de estos personajes nos enseña algo valioso sobre la condición humana y la capacidad de trascender las limitaciones de nuestra existencia mortal. Nos inspiran a buscar la grandeza en nuestras propias vidas, ya sea a través de la fuerza, la sabiduría, la lealtad o la búsqueda espiritual. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos en esta exploración mitológica y nos vemos en el próximo video.